Bueno, en esta clase os voy a enseñar a cortar la costura que hemos preparado. Ya he terminado el cuerpo del jersey. Como veis, lo que hice fue hacerle unas secuencias más de pintitas sueltas sin más globos, pero os daba la opción de seguir haciendo los globos si queríais, siguiendo el patrón. Una vez que terminé de hacer las pintitas, tejí una vuelta a punto liso, que eso está explicado todo en el patrón, y cambié aguja del 3 para hacerle el elástico, siempre manteniendo los puntos centrales a punto jersey, porque son por los que vamos a cortar. Entonces vamos a empezar. Para empezar nos vamos a venir a la parte más arriba, la del cuello. Bueno, lo primero que yo he hecho ha sido planchar un poco esto, porque quería que el jacquard se quedaran los puntos muy planitos y la hebra muy estirada, y eso me iba a ayudar luego a la hora de cortarlo. Estas hebras ahora las voy a rematar todas y las voy a esconder sobre la marcha cuando le haga la solapa a la Rebeca. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar por dónde se va a cortar y luego cortaremos nuestra prenda y ya lo convertiremos en Rebeca. Entonces, siempre vamos a cortar por el punto central. O sea, aquí ahora mismo tengo dos puntos que están coloreados y en el centro hay otros dos puntos que son blancos, pues cortaremos por este hueco. Entonces lo que voy a hacer es delimitar muy bien este borde para que no se me pierdan los puntos. Y vamos a empezar haciéndolo en esta dirección, desde arriba hacia abajo. Para eso cojo una aguja de crochet de un número más pequeño, hago una cadeneta. Yo en este caso he elegido un 2,5 y voy a irme al primer punto que tengo coloreado, es decir, de la columna voy a hacer primero una columna entera y luego haré la otra. Esta es mi primera columna, entonces me voy al punto más alto de esa columna y pincho. Y aquí voy a sacar y voy a tejer un punto bajo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a estar cogiendo todo el rato una hebra de cada una de las dos columnas. Esto quiere decir que cuando llegue a esta sección que se verá con más color, cogeré esta hebra y la siguiente del punto, como veis, así. Así es lo que voy a hacer todo el rato. Entonces voy a empezar haciéndolo por los colores lisos y cuando llegue a los colorines os lo voy a enseñar a cámara lenta para que lo veáis bien y no tengáis problemas a la hora de tenerlo que hacer vosotros. Vale, una vez que ya he hecho el trozo del elástico, he llegado justo al primer cambio de color. Entonces, aquí es donde mejor se va a ver cómo tenéis que hacerlo, aunque en esta sección se hace exactamente igual, pero aquí lo veréis con las dos hebras. Y cojo la hebra izquierda del color verde y la hebra derecha del color base. Entonces tengo 3 cabos en mi aguja. Echo hebra, saco 2, echo hebra y la saco del tirón. Y me voy a la siguiente y pincho y saco las 2. Y otra vez, hebra y hebra, haciendo punto bajo y así. Esto es lo que voy a hacer por todo el filo de mi Rebeca hasta la parte de abajo en este lado. Como veis, el punto se queda inclinado hacia este lado, porque luego cuando corte, al abrirse, se va a quedar visto para este lado. Además, he elegido un color que es suavito, porque mi fondo es transparente, es un color muy claro. Si pusiera un color como este, por ejemplo, para recortar la costura, se me vería luego. Entonces quiero que sea un color suave. Si vosotros tenéis colores fuertes, no os preocupéis porque no se va a ver, pero si tenéis un color clarito, tenéis que tener en cuenta ese factor luego a la hora de elegir el hilo con el que hacer este filo. Ya digo que esto luego no se va a ver, va a estar escondido, pero para que no se nos transparente, porque aquí le haremos ahora una solapa que montará sobre esta pieza y entonces no se verá. Por eso intentamos que, que el color sea lo más parecido posible. Entonces voy a hacer esta columna hasta el final y después haremos la otra. Se hace exactamente igual, solo que en la dirección contraria. En lugar de empezar desde arriba hacia abajo, lo haremos desde abajo hacia arriba, enganchando con una cadeneta arriba y tejiendo, o sea, abajo, perdón, y tejiendo hacia arriba con la trenza en la dirección contraria. Y una vez que la tengamos, cortaremos nuestros puntos y ojalá salga todo estupendo. Ahora os lo enseño. Una cosa que es muy importante es que cuando lleguéis a la zona en la que le habéis metido las hebras dobles porque llevabais 3 colores, cojáis todas las hebras a la hora de ponerle la cadeneta. Es decir, yo pincho aquí en este punto que tiene mis 2 hebras, pincho en el siguiente que tiene una porque es el color de base
y aquí hago mi punto bajo. Lo que yo hago, como estáis viendo, es doblarlo por la mitad, porque a mí me resulta mucho más fácil tejerlo de esta forma que sobre la mesa y colocado como lo he puesto al principio. Es cierto que de la otra forma es mucho más visual y podéis ver perfectamente por dónde va, pero a la hora de ser práctico, a mí esta forma me parece muy útil porque yo veo perfectamente así como tengo que tejer la hebra, como veis. Ahí. Y así es como voy haciendo. Aquí ya he terminado de tejer con 3 colores, vuelvo a tener solo 2, pues cojo solamente 2 hebras. Pero es muy importante que tengáis en cuenta cuántas hebras estáis tejiendo en la vuelta que toque para saber cuántas hebras tenéis que recoger y esconder en vuestra cadeneta. Y además, como veis, la estoy haciendo apretada. Eso hace que se me deforme un poco el punto, pero no me importa porque ya os digo que esto luego va a quedar tapado. La solapa va a empezar aquí, donde termina el dibujo. Entonces de aquí sacaremos luego la solapa y no se va a notar. Entonces yo prefiero tejer esto apretado y así no arriesgamos a que luego se nos escapen las hebras. Voy a terminar la fila y hacemos el otro lado. Una vez que hemos terminado la primera mitad, es muy importante revisar que no nos hayamos torcido, que la trenza esté colocada a la derecha y que tengamos los mismos puntos de aquí, de antes de la trenza, que los que teníamos en la parte del cuello. Y ya sabiendo que lo tenemos derecho, pues le damos la vuelta a nuestro jersey y hacemos lo mismo pero a la inversa, es decir, yo engancho en este lado y voy tejiendo en esta dirección. ¿Qué podéis hacer para orientaros mejor si queréis? Como aquí, suponiendo que no hayáis tejido el dibujo, aquí se ve todo punto liso y entonces no se sabe por dónde sería. Yo os recomendaría que colocaseis un marcador en esta línea, que es la línea de color, a lo mejor cada X vueltas, cada vez que lo necesitéis, y así podréis ir guiándoos por ese marcador que coloquéis para a la hora de ir tejiendo en esta dirección que os coincida. Y si no os coincide tendréis que deshacerlo. Es muy importante que coincidan los puntos y que cojamos ahora la primera hebra de este color y la segunda de este. O sea, ahora hay que tejerlo en esta dirección. Por lo tanto, nos tienen que coincidir de esta forma, dejando por fuera otra hebra oscurita, igual que hicimos en este lado, como podéis ver aquí. Os lo voy a poner más de cerca, aquí. En este lado se ve una hebra hacia afuera, pues en este lado tendremos que dejar esta hebra fuera y recoger esta doble en caso de que haya dos colores, o sencilla si hay solo uno, y la del color de contraste. Así es como tendremos que tejer. Y tejeremos toda nuestra cadeneta desde la parte de abajo de la rebeca hacia la parte del cuello. Siempre, ya os digo, estas dos hebras, esta y la de al lado, haciendo punto bajo, como hemos hecho en este lado. Y entonces vamos a tejerla y una vez que ya esté lista, cortaremos y veremos el resultado. Bien, una vez que tenemos las trenzas hechas, como veis, al acercarlo se quedan los puntos desplazados hacia los lados y en el centro una trenza que va a ser por la que cortemos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de cortar porque si estos hilos todavía no los hemos rematado, no cortarlos para que no se nos queden más cortos de la cuenta. Entonces, yo por ejemplo tengo aquí este cabo que me pilla justo aquí, más o menos, aquí, pues lo voy a desplazar hacia este lado a la hora de cortarlo, porque si lo dejo aquí en medio y corto, se me quedaría aquí una hebra cortísima que luego me costaría muchísimo rematar. Entonces es muy importante que conforme vayamos llegando a la zona donde tenemos cabos, veamos la dirección en la que están para cortarlos lo menos posible. Además, he dejado los cabitos del color lavanda con el que he hecho las trenzas, las he dejado largos también para luego rematar. Y nada, vamos a empezar. Una tijera bien afilada y por el centro de la trenza vamos cortando. Justo aquí he llegado a eso que os decía, pues lo que he hecho ha sido desplazar este cabo hacia mi derecha y así no lo corto para luego rematar el hilo y no tener problemas. Bien, como podéis ver ya está terminado. Ahora aquí se quedan cabitos sueltos, que esto luego no se va a notar nada porque lo que voy a hacer va a ser rematar la solapa con recogiendo los puntos como voy a explicar luego. Lo que sí es muy importante es que esto lo practiquéis en una muestra antes.
os lo recomiendo de verdad, que hagáis una muestra en redondo, grandecita, que practiquéis puntos yacar básicos como lo vamos practicando en todas las cenefas del principio y aprovechéis esas restos para luego recortarlas y hacerle las veces que sea necesario hacer esta muestra. Ahora lo que voy a hacer es rematar todos estos hilos antes de recoger los puntos y hacerle la solapa. Y así dejaré todas estas costuras, todas estas hebras dentro de la costura de la solapa y no se verá nada. Entonces me voy a poner a rematarlo y os enseñaré a hacer la solapa en un ratito. Y ya está. Así es como se tiene que quedar el filo de nuestra Rebeca, que ya se ha quedado abierta completamente. Así está. La verdad que se queda muy bien. Hay gente incluso que le deja la cenefa así vista de una cadeneta y ya está, pero lo cierto que es que a mí esto no me gusta mucho pues porque se ven ahí los cabitos sueltos y eso y yo prefiero hacerlo en remate en condiciones. Así que prefiero que le hagamos eso y seguro que se queda muy bien. Os enseño en nada cómo hacer este remate. Una vez que ya hemos escondido todas las hebras que hemos dicho antes, vamos a empezar a recoger los puntos. Entonces, mi dibujo del yacar empieza aquí, como podéis ver, pues dejo un hueco y en el siguiente es donde voy a ir pinchando todos los puntos para sacarlo. Como veis aquí tengo dos filas de puntos del color base, pues en estas trazas de aquí es donde voy a ir pinchando para sacar los puntos. Lo que hago es que cada 5 o 6 puntos me salto uno y así se me queda bastante regular. Depende mucho de vuestra forma de tejer a la hora de recoger los puntos para hacer esta técnica. Por lo tanto, os recomiendo que vayáis echando puntos y vayáis viendo si se os queda encajado en su sitio, si se os riza o si se os mengua. En caso de que se rice es que habéis echado menos puntos de los que se deben. Si se riza hacia adentro, si se riza hacia afuera es que habéis echado de más. Y si se os quedan restos, como me está pasando a mí por ahora, es que van bien. Entonces lo que hago es que pincho en el hueco, echo hebra y saco. Esto se puede tejer también haciéndolo con ganchillo. Con ganchillo se puede hacer y es súper... Se me ha deshecho un poco la hebra. Con ganchillo se puede hacer y cunde un montón también y es súper rápido. Pero si preferís hacerlo con la aguja, pues ya sabéis que se hace así. Yo he utilizado las agujas más pequeñas como las del elástico de la parte de abajo. Y ahora lo que voy a hacer es que todos estos puntos que recoja de mi aguja los voy a tejer haciendo un elástico 2-2 hacia la derecha. Hacia adelante, tapándolo. Y luego por detrás recogeré esos mismos puntos y trabajaré sobre ellos para hacer una solapa que tapará por los dos lados a esta lengüeta. Y así se quedará perfectamente escondida. Así que os dejo aquí recogiendo mis puntos y espero que os haya gustado esta clase, que hayáis aprendido muchísimo, porque yo sinceramente estaba muerta de miedo de pensar que no saliera bien, porque aunque lo he practicado un montón en muestras, no es lo mismo que practicarlo aquí con vosotros y más después de un trabajerón como tiene esta prenda. Y bueno, al final el resultado ha sido precioso y yo estoy súper contenta y espero que vosotros también lo estéis. Así que nada, en la próxima clase ya haremos las mangas y con esto acabaremos nuestra Rebeca. Remataremos también este detallito de la solapa y listo. Con esto lo tendremos todo listo para estrenar. Muchísimas gracias por todo y un saludo.